Noticias en Flash. 2 de la tarde, 4 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats para iniciar semana con su comentario del día que nos ha preparado. Buenas tardes. Mi querido Hugo, pues en realidad los mexicanos debemos hacer acopio en nuestra capacidad de asombro, porque todos los días, todas las semanas, en lo internacional, en lo nacional, estamos ante una realidad que se mueve con enorme prisa y a veces nuestra instrumentos, nuestras herramientas para analizarla, para desprender de la realidad lecciones, pues se queda corta, porque, repito, nos abruman los acontecimientos. Yo quisiera hacer un ejercicio, hechos y perspectivas. Te diré yo que hay 7 hechos que me parece que son de una enorme relevancia, trascendencia y que van a tener efectos en muy largo plazo. Primer hecho, la conformación de las 2 cámaras legislativas con claras señales de sobrerepresentación. Una interpretación, a mi juicio, sumamente sesgada de todo el contenido del derecho electoral. No nos vayamos a lo literal. El derecho electoral es fundamental la consideración del espíritu de la ley. Aquí lo que se tiene que respetar es fundamentalmente la voluntad ciudadana. Ese es el valor a proteger. No es lo que el partido diga o señale o lo que ordenen, no. Es la voluntad de la ciudadanía. ¿Qué quiere la ciudadanía y qué debe reflejarse y qué nos está diciendo con su voto? Creo que ese principio fue alterado. Entonces, ese es el primer hecho. Va a tener una repercusión en muchos sectores. Segundo, una muy cuestionada iniciativa de reforma que de hecho, Hugo, es prácticamente una nueva constitución. La Constitución tiene 2 capítulos fundamentales. Puede agregarse muchas cosas. El derecho constitucional siempre ha tenido un problema de señalar para qué sirve. No es como el derecho civil o el derecho penal. En la Constitución cabe todo. Inclusive muchas veces no son normas jurídicas, son planes, son proyectos, son hasta consideraciones teóricas. Entonces, y lo que va a modificarse en los órganos autónomos, en materia de derechos humanos, en derecho electoral de los diputados de representación proporcional, por ejemplo, y todo lo que se refiere a la reforma del Poder Judicial, pues estamos hablando casi de un nuevo texto jurídico y de un nuevo sistema político. Entonces, es un hecho también de gran relevancia. Una oposición a la reforma, tanto exterior como interior, porque ahí están las declaraciones de Ken Salazar, que han sido refutadas por el presidente y que nos está demostrando que hay ciertos desacuerdos, porque las reformas también van a repercutir en el Tratado de Libre Comercio. O sea, el Tratado de Libre Comercio, suscrito por México, renegociado por la administración del presidente López Obrador, hay ciertos mecanismos para ventilar juicios, porque viene inversión extranjera. Y ahí están contemplados, por ejemplo, la Comisión de Reguladora de Energía, está la Comisión de Competencia Económica para evitar monopolios o prácticas oligopólicas, el Instituto también Federal de Comunicación. O sea, está alterándose, no está Ken Salazar interviniendo en asuntos que solamente a nosotros nos compete. Me parece que está observando las repercusiones que puede derivarse de lo que somos socios. Y lo mismo es el caso de Canadá. No es el que no te metas en esos asuntos. No, ya ellos están adentro y forman parte. Un poder judicial en paro. Mira, yo creo que el presidente López Obrador tocó a un sector que tiene una característica. Son peritos del derecho. Yo diría que hoy hay 55,000 gente protestando que son profesionales
en el conocimiento de sus derechos, de sus deberes, y con la que es difícil llegar y simplemente dar una orden, porque lo estamos viendo en los videos, los debates que están surgiendo, en donde son hábiles y estudiosos. Entonces, es un sector que inclusive, Hugo, yo aquí no sé qué se esté contemplando hacia el futuro, pero podemos pensar en una reforma al Poder Judicial sin la colaboración, sin el convencimiento de sus 55,000 integrantes actuales. Yo creo que no. Ahí va a haber un bloqueo brutal. O sea, si ellos no están convencidos de que la reforma es necesaria y la que está planteando el presidente es necesaria, pues simplemente se va a atorar. Y nada es más fácil en México que atorar la aplicación de la ley. Tenemos una serie de mecanismos que se estorba lo que es el principio básico de la Constitución, que es una justicia expedita. Habla usted pronta de y expedita. Si esto ya fue controvertido, de ese escenario entiendo que está hablando. Sí, digo, es que o sea, hay una unanimidad de todo el sector y en todos los estados. O sea, ¿a quién le va a corresponder hacer las negociaciones para instrumentar esta reforma? La reforma teóricamente podrá decir muchas cosas. Va a ser Arturo Saldívar, que tiene ya conflictos con el Poder Judicial. Va a ser la consejera jurídica, pero desde la base, con la actitud de un Poder Judicial que se siente atropellado en sus derechos, pues se me hace que está condenada al fracaso esta reforma. 1 mes para la conclusión del gobierno. Esto es un dato fundamental. Aquí viene una pregunta, Hugo, que a mí me sacude, porque Mario Delgado, y hoy lo dice en su artículo muy bien sustentado Jesús Silva Herzog, le pidió al Partido del Trabajo que se le dé al presidente López Obrador el obsequio, así habla, un presente de la reforma aprobada antes de que concluya su gobierno. O sea, en el último mes, en el último minuto del mes de septiembre. Esto me lleva a una reflexión. ¿Quiere decir que el presidente va a promulgar la reforma? ¿Quiere él cerrar su sexenio promulgando la reforma? Si este es el propósito, quiere decir que vamos a tener en 1 mes todo el proceso legislativo de modificar la Constitución, que es un proceso especial. Es un proceso que no es el proceso legislativo ordinario. Inclusive yo creo que entrando la próxima legislatura, yo inclusive pienso que debe hacer la oposición presentar una moción suspensiva, porque el dictamen que se va a discutir emana de la comisión de la 65 legislatura. Esto ya lo dije en el programa anterior. Entonces, aquí ya se está violando lo que es la ley orgánica del Congreso. Yo creo que sí procede una moción suspensiva para que se instale la legislatura, se crea la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales, se le turna esa iniciativa y de ahí debe emanar un dictamen que se debe llevar varias semanas. De ahí tiene que pasar a las 2 cámaras y después a las 32 legislaturas locales. Si eso se hace en 1 mes, sería el ejemplo más, digamos, conspicuo, para decirlo y aplicarle algún término, de velocidad y de rapidez en el mundo para modificar la Carta Fundamental del sistema jurídico mexicano. Y aquí viene la gran interrogante. Yo no creo que lo vayan a lograr, y la oposición creo que debe asumir su responsabilidad. De Morena yo espero una disciplina absoluta, desgraciadamente. O sea, no están asumiendo su trabajo de legisladores. Por lo tanto, si no llega a salir en el plazo de 1 mes, eso significaría para la nueva presidenta que ella tenga que promulgarla. Y aquí viene la gran interrogante, porque ahí va a definir su sexenio. Si la presidenta Claudia Sheinbaum promulga esa iniciativa, esa ya dictamen, promulga esa ley, porque ya está en carácter de ley, que está aprobada por las 2 cámaras, la puede vetar, la puede regresar a la Cámara. Va a ser una decisión en la que va a definir su sexenio. Esa decisión va a estar pendiente todos los países del mundo
y todos los mexicanos, porque si simplemente la firma y la promulga, pues el mensaje que va a dar es de que pues es una mujer que estará sometida a quien la hizo presidente, que es el presidente López Obrador, que es el actual presidente López Obrador, o bien le pone sello desde el inicio a su gobierno, señalando su independencia y decir, no, esa reforma la tenemos que analizar con calma porque yo voy a ser la responsable de todas sus consecuencias. Es una decisión porque se ha hablado mucho, yo diría que ese es otro hecho, y podríamos decir que es el sexto hecho del enigma de cómo va a gobernar Claudia Sheinbaum. Es un enigma. Todo el mundo se pregunta. Casi hay coincidencia en que va a alejarse del presidente López Obrador, lo va a hacer paulatinamente, lo va a hacer con brusquedad, lo va a hacer tersamente, es una interrogante que se abra. Pero la firma, la promulgación de la ley va a ser un acto importantísimo. Y el séptimo hecho es que estamos en medio, dentro de todo ese problema y al final de un gobierno, en medio de una crisis política y económica, no tan solo nacional, mundial. Estamos viendo señales muy graves en Medio Oriente, lo que está aconteciendo. Estamos viendo también un problema muy grave entre Ucrania y Rusia. Estamos viendo un problema muy serio en la contienda electoral que se está tornando apasionante y muy competida de la elección en Estados Unidos, y que sin duda uno u otro triunfadora de esa posible de esa elección pues va a repercutir en nuestro territorio. Entonces ahí está el escenario. Yo pienso que como generación, como mexicanos responsables, pues debemos tener la atención fija en esto, porque por todos estos 7 hechos y por lo que puede suceder, pues nos va a permitir vislumbrar, o como decíamos en los concursos de oratoria, otear el horizonte desde nuestra atalaya. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Bueno, pues interesante como siempre, licenciado. Nada más 2 cosas yo diría. Usted insiste en esto de la división que al final va a llegar, dice, entre el actual presidente y la futura presidenta, ¿no? Que, vamos, en los tiempos históricos era normal y en algún momento tenía que darse, pero ahora la misma presidenta electa ha dicho siempre que ella está ahí para la continuidad, que está para el segundo piso de su movimiento. Entonces, ¿por qué insistir en eso? Mira, mi estimado Hugo, el viejo sistema priista, que no estamos viendo un retorno, no. El viejo sistema priista, lo he dicho aquí en muchas ocasiones, tenía algunas cualidades. Era el profesionalismo del presidente, que entendía que su ciclo había terminado y le daba oportunidad, y se hacía una transición muy clara. O sea, entendían que el poder presidencial tenía 2 limitaciones. Lo decía don Adolfo Ruiz Cortines: el término sexenal y el sentido de responsabilidad. Yo creo que un sexenio tiene que corregir. No puede ser que todo esté bien. Yo no creo que todo esté bien, por el contrario, creo que todo está mal. Y vámonos a las cifras, y vámonos a la evaluación que se hace de las políticas públicas. Inclusive se quiere desaparecer, por ejemplo, Coneval, que para mí cumplía una función de medir la eficacia de la política social para disminuir pobreza. Inclusive se habló hasta de la ley del péndulo. Esto fue un politólogo norteamericano que decía que los gobiernos en México se equilibraban y que iban de la izquierda a la derecha. Por ejemplo, de López Mateos a Díaz Ordaz, de Díaz Ordaz a Echeverría. Se habló de la ley del péndulo, precisamente saliendo de un mismo partido, pero había una capacidad de corregir, de cambiar, de modificar, y el presidente saliente lo tenía que entender. Inclusive yo te puedo decir, por ejemplo, el caso de Ruiz Cortines y Miguel Alemán. Miguel Alemán percibe que hay una crítica a su gobierno de corrupción y pone un hombre honesto, y Ruiz Cortines endereza la administración pública y le da de nuevo autoridad moral. Él habla de su investidura a la institución más importante del sistema político mexicano. Yo creo que hoy, y te lo dije en ocasiones anteriores, estamos viendo una señal de desaveniencia
Todo el mundo sabía, sí. Todo el mundo sabía que el presidente López Obrador estaba presionando para que Octavio Romero fuera ratificado. Hacia allá vamos, porque le voy a decir, bueno, ¿y por qué? Si hoy lo único que pasó fue el cambio. Nada más, pero ahí está. Y si tú ves el discurso de Víctor Rodríguez Trujillo, o Trujillo Padilla. Rodríguez, perdón, Padilla. Sí, Padilla, Rodríguez Padilla. Rodríguez Padilla. Lo llegué a tratar como presidente de la Comisión de Energía en el Senado hace ya algunos años. Habla de esquemas de participación privada, muy sutilmente. El problema de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad es financiero. Habrá problema para seguir explorando pozos, para lograr conservar las reservas, la refinería, la cantidad de accidentes que se han multiplicado por falta de mantenimiento, el problema de Huachicol, pero sustancialmente es un problema financiero. Y aquí yo quisiera detenerme porque recordé en 1960 un gran mexicano que se le dijo que era el ideólogo de la iniciativa privada, Juan Sánchez Navarro, publicó un documento a nombre de déjame ver aquí cómo lo encuentro, a nombre de la Concanaco, la Concamín y la Coparmex. Ese documento fue el 24 de abril de 1960. López Mateos había entrado y dijo: mi gobierno es de izquierda, es de extrema izquierda. Y entonces se puso nerviosa toda la iniciativa privada. Y publicaron este documento, y el documento hace una pregunta, lo titulan con una pregunta: ¿por cuál camino, señor presidente? Lo escribe Juan Sánchez Navarro. Fue un agente estudioso de filosofía, un hombre muy preparado, y obviamente decían, él tuvo hasta cierto acercamiento en la fundación del PAN y una cierta amistad con Manuel Gómez Morín. Ahí se plantea una pregunta que me parece de gran utilidad. ¿Es justificado que el gasto público se utilice en la compra de empresas privadas cuando los servicios esenciales del Estado de salubridad, de educación, de caminos, etcétera, se encuentran muy lejos de estar satisfechos? O sea, ¿es correcto que se invierta en una refinería, que se compre una compañía de aviación y se le inviertan recursos? Ahí está el Tren Maya, que lo están diciendo que está operando con terribles pérdidas, cuando Chalco se está hundiendo en aguas negras. Claro, el trabajo de drenaje no se ve, eso está enterrado. Y acá sí se ven esas grandes obras. Esos son los elefantes blancos de la que siempre se criticó del viejo PRI. Entonces, yo sí creo que el nuevo director de Pemex está en la idea de que el Estado no puede. No es que por ser empresa pública no sea importante que pierda dinero, no. Tiene que ser productiva. Eso es un mito, de que por ser a cargo del gobierno, como no tiene el riesgo de la empresa privada, que si pierde se cierra y va a la quiebra, aquí no. Aquí sigue la empleomanía, siguen los casos de corrupción y le tiene que inyectar el pueblo de México recursos. ¿Eso es lo prioritario? Yo creo que no. Y aquí es en donde me parece que esa pregunta de ese documento, y que ahora esa pregunta se la está haciendo el pueblo de México a la nueva dirigente. ¿Por cuál camino, señora presidenta? Y aquí va a ser, en los primeros días, o promulga la iniciativa y la firma, o promulga la ley, mejor dicho, ya aprobada, o la puede vetar. Yo creo que si la veta, mandaría una señal de que se está posicionando como una buena presidenta. Y sí te diría que el hecho de no haber ratificado a Octavio Romero significa un cambio en la política energética. Ahí está la primera desaveniencia. Desde luego, el presidente López Obrador tiene un gran cariño por Octavio Romero. Lo protege y va a estar en otra posición, por afecto. Pero la señal está clara. En política energética viene un cambio. Licenciado Rodríguez Prat, interesante como siempre. Nos vamos a la pausa. Nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Volvemos enseguida.